Rendirse parece fácil, casi seductor. En el momento en que las cosas se complican, cuando las emociones se vuelven intensas y la incertidumbre comienza a pesar más que la esperanza, la mente humana busca una salida rápida. Y esa salida, muchas veces, se disfraza de decisión firme, de aparente madurez, de ya hice todo lo que pude. Pero en el fondo, si somos completamente honestos, rendirse no siempre es un acto de fortaleza. Muchas veces es una forma elegante de evitar lo que más nos incomoda, enfrentarnos a nosotros mismos. Vivimos en una cultura donde se glorifica el desapego superficial. Se nos dice que si algo no funciona, lo dejemos ir. Que si alguien no cumple nuestras expectativas, simplemente avancemos. Y aunque hay una verdad parcial en eso, también hay un peligro silencioso: convertirnos en personas que abandonan antes de comprender, que juzgan antes de reflexionar y que huyen antes de crecer. Porque no todo lo que es difícil debe ser descartado. A veces, lo difícil es precisamente lo que más tiene que enseñarnos. Cuando piensas en rendirte con ella, es importante detenerse y observar desde dónde nace ese impulso. ¿Es realmente una decisión consciente, o es una reacción emocional? Los estoicos enseñaban que nuestras emociones iniciales no son el problema, sino nuestra incapacidad para cuestionarlas. Sentir frustración, enojo o decepción es humano, pero actuar impulsivamente bajo esas emociones es lo que nos lleva a decisiones de las que luego nos arrepentimos. El ego juega un papel crucial en este proceso. El ego quiere tener razón, quiere ganar, quiere evitar sentirse vulnerable o insuficiente. Y cuando una relación se vuelve desafiante, el ego encuentra la excusa perfecta para retirarse: no me valora, no es para mí, merezco algo mejor. Pero rara vez se pregunta: ¿qué estoy aportando yo a esta situación? ¿Estoy reaccionando o estoy entendiendo? ¿Estoy construyendo o simplemente defendiéndome? La evasión emocional es uno de los mecanismos más comunes en las relaciones humanas. En lugar de profundizar, muchas personas eligen la salida más rápida: cortar, alejarse, desconectarse. Y al hacerlo, creen que están resolviendo el problema. Pero en realidad, solo lo están posponiendo. Porque los patrones no desaparecen, se repiten. Y si no aprendes lo que esta situación tiene que enseñarte, es muy probable que te enfrentes al mismo conflicto en otra persona, en otro momento, en otra forma. Rendirse también puede ser una forma de protegerse del dolor. Es natural querer evitar el sufrimiento. Nadie quiere sentirse rechazado, incomprendido o insuficiente. Pero los estoicos nos recuerdan que el dolor no es el enemigo. El verdadero enemigo es la falta de conciencia. Porque el dolor, cuando se observa con claridad, se convierte en un maestro. Nos muestra nuestras debilidades, nuestras inseguridades y nuestras áreas de crecimiento. Huir del dolor es, en muchos casos, huir de la oportunidad de evolucionar. Antes de tomar la decisión de rendirte, es fundamental que te preguntes si realmente has hecho el trabajo interno necesario. ¿Has intentado entender tus propias reacciones? ¿Has cuestionado tus expectativas? ¿Has sido honesto contigo mismo sobre tus errores? Es fácil señalar lo que la otra persona hace mal, pero mucho más difícil reconocer nuestras propias fallas. Y sin esa introspección, cualquier decisión que tomes estará incompleta. También es importante reconocer que muchas veces proyectamos en los demás nuestras propias inseguridades. Lo que te molesta de ella puede no ser realmente sobre ella. Puede ser un reflejo de algo que aún no has resuelto dentro de ti. Tal vez su comportamiento activa tus miedos. Tal vez su forma de ser confronta tus creencias. Tal vez su presencia te obliga a ver partes de ti mismo que preferirías ignorar. Y en lugar de enfrentar eso, eliges alejarte. Pero alejarte no elimina esas partes de ti, solo las oculta temporalmente. La filosofía estoica enfatiza el dominio de uno mismo como la clave para una vida plena. No puedes controlar lo que ella hace, dice o siente, pero sí puedes controlar cómo respondes. Y esa respuesta es lo que define tu carácter. Rendirse sin haber trabajado en tu propia disciplina emocional no es una victoria. Es una señal de que aún hay trabajo por hacer. Hay una diferencia importante entre rendirse con sabiduría y rendirse por impulso. Rendirse con sabiduría implica haber reflexionado profundamente, haber intentado comprender, haber actuado con integridad y, aún así,
reconocer que la relación no es saludable o no tiene futuro. Pero rendirse por impulso es simplemente reaccionar al malestar del momento. Es tomar una decisión permanente basada en una emoción temporal. Muchas veces, el problema no es la relación en sí, sino la falta de herramientas para manejarla. La comunicación, la paciencia, la empatía y la autorregulación emocional son habilidades que no siempre se desarrollan naturalmente. Y cuando no las tenemos, cualquier relación se vuelve difícil. Pero en lugar de trabajar en esas habilidades, es más fácil culpar a la otra persona y abandonar. También hay que considerar el miedo al compromiso. A veces, cuando una relación comienza a profundizarse, surgen inseguridades que no sabíamos que teníamos. El miedo a ser herido, a perder el control, a depender emocionalmente de alguien, y en lugar de enfrentar esos miedos, la mente crea razones para alejarse. Razones que parecen lógicas, pero que en el fondo están impulsadas por el temor. Rendirse puede darte una sensación inmediata de alivio. Es como soltar un peso. Pero ese alivio es engañoso, porque lo que realmente has soltado no es el problema, sino la oportunidad de enfrentarlo. Y tarde o temprano, ese problema volverá a aparecer, tal vez en una forma diferente, pero con la misma raíz. Es importante entender que no todas las relaciones deben ser salvadas. Pero la clave está en asegurarte de que tu decisión no sea una reacción automática, sino una elección consciente. Y para eso, necesitas claridad, necesitas silencio interno, necesitas la capacidad de observar sin juzgar y de reflexionar sin escapar. Pregúntate, si te rindes hoy, ¿lo haces desde la paz o desde el conflicto? ¿Desde la comprensión o desde la confusión? ¿Desde la aceptación o desde el rechazo? Porque la forma en que te vas es tan importante como la decisión de irte. Los estoicos creían que cada desafío es una oportunidad para practicar la virtud, y una relación difícil no es la excepción. Es una oportunidad para practicar la paciencia, la templanza, la honestidad y la compasión. No solo hacia la otra persona, sino hacia ti mismo. Antes de rendirte, asegúrate de haber agotado todas las posibilidades de crecimiento interno. No por ella, sino por ti. Porque al final, la relación más importante que tendrás en tu vida es contigo mismo. Y cada vez que eliges huir en lugar de enfrentar, debilitas esa relación. Rendirse no siempre es un error. Pero rendirse sin entender es una pérdida de aprendizaje, de evolución y de autoconocimiento. Y en un mundo donde todo es rápido y superficial, tomarte el tiempo para reflexionar profundamente es un acto de verdadera fortaleza. Así que antes de dar ese paso, antes de cerrar esa puerta, antes de decidir que ya no vale la pena, detente, respira, observa, y pregúntate con total honestidad, ¿estoy eligiendo esto desde mi mejor versión? ¿O desde la más cómoda? Porque la diferencia entre ambas definirá no solo el destino de esta relación, sino el tipo de persona en la que te estás convirtiendo. Comprender a otra persona es, quizá, uno de los actos más difíciles y más poderosos que existen. No porque sea complicado en teoría, sino porque exige algo que pocas personas están dispuestas a ofrecer de verdad: dejar a un lado el ego. En una relación, el conflicto no surge únicamente por lo que sucede, sino por cómo interpretamos lo que sucede. Y ahí es donde la mayoría falla. No escuchamos para entender, escuchamos para responder. No observamos con curiosidad, observamos con juicio. Y cuando el juicio domina, la comprensión desaparece. El valor de la comprensión no está en justificar todo lo que la otra persona hace, sino en ver más allá de lo evidente. Cada acción, cada palabra, cada silencio tiene una historia detrás. Nadie actúa desde la nada. Las personas son el resultado de sus experiencias, de sus heridas, de sus miedos y de sus creencias. Y cuando no tomamos el tiempo para entender eso, reducimos a la otra persona a una versión simplificada que solo existe en nuestra mente. Muchas veces decimos ella cambió o ya no es la misma, pero rara vez nos preguntamos qué provocó ese cambio. ¿Fue algo externo? ¿Fue algo interno? ¿Hubo señales que ignoraste? ¿Hubo necesidades que no se expresaron o que no se escucharon? La comprensión requiere hacer preguntas incómodas, no solo hacia la otra persona, sino hacia uno mismo. Porque en toda relación hay dos perspectivas,
dos historias y dos verdades que coexisten, incluso cuando parecen contradecirse. La filosofía estoica nos invita a observar sin reaccionar de inmediato, a crear un espacio entre el estímulo y la respuesta. En ese espacio es donde vive la comprensión. Pero hoy en día, ese espacio casi no existe. Todo es inmediato, todo es impulsivo. Se responde rápido, se juzga rápido, se decide rápido. Y en esa rapidez, se pierden los matices, los detalles, lo que realmente importa. Comprender implica paciencia. Y la paciencia no es simplemente esperar, sino saber esperar con una actitud correcta. Es escuchar incluso cuando no estás de acuerdo. Es dar el beneficio de la duda incluso cuando te sientes herido. Es reconocer que tu percepción no siempre es la realidad completa. Y eso requiere humildad. Una cualidad que el ego intenta evitar a toda costa. Uno de los mayores obstáculos para la comprensión es la necesidad de tener razón. Cuando entras en una discusión con la intención de ganar, ya has perdido la oportunidad de entender. Porque en ese momento, tu objetivo no es conectar, es imponerte. Y cuando dos personas intentan imponerse al mismo tiempo, lo único que crece es la distancia entre ellas. La empatía juega un papel fundamental en este proceso. Pero la empatía real no es superficial. No es solo decir entiendo cómo te sientes. Es hacer el esfuerzo consciente de ver el mundo desde la perspectiva del otro, incluso cuando esa perspectiva no coincide con la tuya. Es preguntarte, si yo hubiera vivido lo que ella vivió, si tuviera sus experiencias, sus miedos, sus inseguridades, ¿actuaría diferente? Muchas veces, la respuesta es incómoda porque nos obliga a reconocer que, en circunstancias similares, podríamos haber hecho lo mismo. También es importante entender que las personas no siempre saben expresar lo que sienten. No todos tienen la habilidad emocional para comunicar sus necesidades de forma clara. A veces, lo que parece indiferencia es miedo. Lo que parece distancia es confusión. Lo que parece frialdad es una forma de protegerse. Pero si solo te quedas con la superficie, nunca llegarás a entender lo que realmente está pasando. La comprensión también requiere presencia. No puedes entender a alguien si estás distraído, si estás pensando en tu respuesta mientras la otra persona habla, si estás más enfocado en tus emociones que en lo que el otro intenta comunicar. Estar presente significa escuchar activamente, observar el lenguaje no verbal, notar los pequeños detalles. Porque muchas veces, lo más importante no se dice con palabras. Otro aspecto clave es aceptar que no todo será comprendido de inmediato. Hay cosas que requieren tiempo, conversaciones que necesitan repetirse, emociones que deben procesarse poco a poco. Y en lugar de frustrarte por no tener respuestas inmediatas, debes aprender a convivir con la incertidumbre. Porque la comprensión no es un destino, es un proceso. En ese proceso, también es necesario dejar de ver a la otra persona como un adversario. No están en lados opuestos. No es tú contra ella, es ambos contra el problema. Pero cuando se pierde esa perspectiva, cualquier desacuerdo se convierte en una batalla. Y en una batalla, no hay comprensión, solo defensa y ataque. La comunicación consciente es una herramienta esencial aquí. Hablar desde la calma, desde la claridad, desde la intención de construir y no de herir. Decir lo que sientes sin acusar. Expresar lo que necesitas sin exigir. Y, sobre todo, estar dispuesto a escuchar sin interrumpir, sin invalidar, sin minimizar. Pero incluso con todo esto, habrá momentos en los que entender será difícil. Momentos en los que sentirás que haces el esfuerzo y no es correspondido. Y ahí es donde entra otra enseñanza estoica. Haz lo correcto, no porque el otro lo merezca, sino porque define quién eres. Tu comportamiento no debe depender del comportamiento del otro. Debe depender de tus principios. Comprender no significa tolerar lo intolerable. No significa quedarte en una situación que te destruye. Hay una diferencia entre entender a alguien y permitir que te haga daño constantemente. Y esa diferencia es crucial. La comprensión debe ir acompañada de límites. Límites claros, firmes y respetuosos. Porque cuando comprendes sin establecer límites, te pierdes a ti mismo. Y cuando estableces límites sin comprensión, pierdes la conexión. El equilibrio entre ambos es lo que permite que una relación crezca de forma saludable. También es importante reconocer que la comprensión no siempre lleva a la permanencia. A veces,
Entender a alguien profundamente te lleva a aceptar que no son compatibles, que sus caminos son diferentes, que, a pesar del esfuerzo y la empatía, no hay un punto de encuentro sostenible. Y eso también es válido, porque comprender no es aferrarse, es ver con claridad. Pero incluso en ese caso, la forma en que te vas cambia completamente. No hay resentimiento, no hay culpa, no hay preguntas sin respuesta. Hay aceptación, hay paz. Y esa paz solo es posible cuando has hecho el trabajo de entender, de verdad. En última instancia, el valor de la comprensión no está solo en salvar una relación, sino en transformarte a ti, en convertirte en alguien más consciente, más paciente, más empático. Alguien que no reacciona automáticamente, sino que elige sus respuestas. Alguien que no juzga rápidamente, sino que observa profundamente. Y esa transformación tiene un impacto que va más allá de una sola persona. Afecta todas tus relaciones. Cambia la forma en que te comunicas, en que enfrentas los conflictos, en que te conectas con los demás. Porque una vez que aprendes a comprender, ya no puedes volver a ver las cosas de la misma manera. Así que antes de rendirte, antes de decidir que ya no vale la pena intentar, pregúntate si realmente has comprendido, no lo que crees que pasó, sino lo que realmente hay detrás. No solo sus acciones, sino sus razones. No solo sus palabras, sino sus silencios. Porque a veces, lo que necesitas no es una solución inmediata, sino una comprensión más profunda. Y en esa profundidad, muchas cosas que parecían irreparables comienzan a tener sentido. Al final, todo se reduce a una decisión. Puede parecer simple desde afuera, quedarse o irse, pero en realidad, esa elección encierra algo mucho más profundo. No se trata solo del destino de una relación, sino del reflejo de quién eres en tu nivel más interno. Cada decisión importante que tomas en la vida va moldeando tu carácter, va construyendo tu identidad, va definiendo la manera en que enfrentarás todo lo que venga después. Muchas personas creen que las decisiones nacen en el momento, como si fueran impulsos espontáneos. Pero la verdad es que cada decisión es el resultado de un proceso invisible que se ha ido formando dentro de ti durante mucho tiempo. Tus creencias, tus experiencias, tus heridas, tus miedos, tus valores. Todo eso se combina para llevarte hacia una dirección u otra. Por eso, cuando te enfrentas a la idea de rendirte o quedarte, no estás eligiendo solo entre dos caminos externos, estás eligiendo qué parte de ti va a liderar. La impulsividad es una de las fuerzas más peligrosas en este punto. Porque la impulsividad no busca claridad, busca alivio inmediato. Quiere terminar con la incomodidad lo más rápido posible. Y en ese intento de escapar del malestar, toma decisiones que no siempre están alineadas con la verdad, sino con la emoción del momento. Los estoicos entendían esto perfectamente. Sabían que la mente, cuando está dominada por emociones intensas, pierde la capacidad de ver con precisión. Por eso hablaban de la importancia de la pausa, no como un acto de debilidad, sino como una forma de recuperar el control. Detenerte antes de decidir no significa que estás dudando, significa que estás tomando en serio el impacto de tu elección. Significa que no quieres actuar desde el caos, sino desde la claridad. Pero alcanzar esa claridad no es automático, requiere un esfuerzo consciente, requiere que te enfrentes a preguntas que no siempre son cómodas. ¿Por qué quiero irme? ¿Qué es lo que realmente me molesta? ¿Es esta situación el problema, o es la forma en que la estoy interpretando? ¿Estoy buscando una solución, o estoy buscando una salida? Responder con honestidad a estas preguntas es fundamental, porque muchas veces, lo que creemos que es la razón principal no es más que la superficie. Debajo de esa superficie puede haber miedo al rechazo, miedo a no ser suficiente, miedo a perder el control, miedo a ser vulnerable. Y si no identificas esos miedos, terminarán tomando decisiones por ti sin que te des cuenta. También es importante entender que no todas las decisiones correctas se sienten bien en el momento. A veces, la elección más sabia es incómoda, requiere esfuerzo, paciencia, compromiso. No ofrece gratificación inmediata, pero a largo plazo, es la que te permite crecer, evolucionar y construir algo más sólido. En cambio, las decisiones impulsivas suelen sentirse bien al principio, pero dejan consecuencias que pesan con el tiempo. Cuando se trata de decidir si quedarte o irte, hay un elemento clave que no puedes ignorar:
La coherencia contigo mismo. ¿Lo que estás a punto de hacer está alineado con tus valores? ¿Con la persona que quieres ser? Porque más allá de lo que pase con la otra persona, tendrás que vivir contigo mismo después de esa decisión. Y si actúas en contra de tus principios, esa incomodidad no desaparecerá fácilmente. Quedarte también es una decisión que requiere profundidad. No se trata de permanecer por costumbre, por miedo a la soledad o por apego. Quedarte debe ser una elección consciente, basada en el deseo genuino de construir, de mejorar, de enfrentar los desafíos juntos. Si decides quedarte, debes hacerlo con compromiso real, no con dudas constantes que terminan desgastando la relación aún más. Irte, por otro lado, no siempre es un fracaso. A veces, es un acto de respeto propio. Pero la diferencia está en cómo te vas. Irte desde el resentimiento, desde la ira, desde la necesidad de demostrar algo, solo prolonga el conflicto dentro de ti. En cambio, irte desde la claridad, desde la aceptación, desde la comprensión de que has hecho todo lo posible, te permite cerrar el ciclo de manera saludable. Los estoicos enseñaban que no podemos controlar los resultados, solo nuestras acciones. Esto significa que, incluso si tomas la mejor decisión posible, no hay garantía de que todo saldrá como esperas. Pero eso no debería ser el enfoque. El enfoque debe estar en actuar con integridad, con conciencia, con intención. Porque al final, lo único que realmente te pertenece es la forma en que eliges actuar. Hay algo poderoso en asumir la responsabilidad total de tus decisiones. No culpar a la otra persona, no culpar a las circunstancias, no culpar al pasado. Reconocer que, independientemente de lo que haya ocurrido, tú tienes el control sobre lo que haces a continuación. Y ese reconocimiento es liberador, porque te devuelve el poder. También es importante aceptar que no existe la decisión perfecta. No hay garantías absolutas. Siempre habrá un nivel de incertidumbre. Siempre habrá una parte de ti que se pregunte, ¿y si hubiera hecho lo contrario? Pero vivir con esa incertidumbre es parte del proceso. Lo importante no es eliminarla, sino no dejar que te paralice. Tomar una decisión consciente implica aceptar las consecuencias, sean cuales sean. Si decides quedarte, aceptas el trabajo que eso implica. Si decides irte, aceptas el vacío que puede dejar. Pero en ambos casos, lo haces con la tranquilidad de saber que no fue una reacción impulsiva, sino una elección reflexiva. La claridad no siempre llega de golpe. A veces se construye poco a poco, a través de la reflexión, del silencio, de la observación. Alejarte momentáneamente del ruido, de las opiniones externas, de la presión social, puede ayudarte a escuchar tu propia voz. Porque en medio de tantas influencias, es fácil perder conexión con lo que realmente piensas y sientes. Y esa conexión es esencial. Porque nadie más puede tomar esta decisión por ti. Nadie más vive tus emociones, tus pensamientos, tus conflictos internos. Puedes escuchar consejos, puedes considerar opiniones, pero la elección final siempre será tuya. Y con esa elección viene la responsabilidad de vivir con ella. Hay una fuerza silenciosa en decidir desde la calma. No es una decisión impulsiva, no es dramática, no busca validación externa. Es una decisión que nace desde un lugar interno de estabilidad. Y aunque desde afuera pueda parecer menos intensa, es mucho más poderosa. Porque no depende de las circunstancias, sino de tu estado interno. Al final, la decisión que tomes no solo definirá lo que pasa con ella, sino lo que pasa contigo. Cada vez que eliges actuar con conciencia, fortaleces tu carácter. Cada vez que eliges la claridad sobre la impulsividad, te acercas a una versión más madura de ti mismo. Y cada vez que asumes la responsabilidad de tus elecciones, te conviertes en alguien más libre. Porque la verdadera libertad no está en hacer lo que quieres en cualquier momento, sino en tener el control suficiente para elegir lo que es correcto, incluso cuando no es lo más fácil. Así que cuando llegue ese momento, cuando sientas el peso de la decisión, no te apresures. No busques la salida más rápida, busca la respuesta más honesta. Mírate a ti mismo con claridad. Observa tus emociones sin dejar que te dominen. Y elige desde el lugar más consciente que puedas alcanzar. Porque en esa elección no solo estás decidiendo sobre una relación, estás definiendo el tipo de persona que serás a partir de ahora.